Mañana de jueves que iniciamos, luego de tener las noticias de cada mañana aquí en la pantalla de la televisión pública, con este dato positivo que nos habla de que ya son 4.206.478 los recuperados, historias de vida que han podido superar al COVID y que están dentro de este total de confirmados que ya asciende a 4.593.763. Este es el total que realmente nunca queremos dar, pero que lamentablemente sigue creciendo y ya son 97.439 los fallecidos por COVID en la Argentina, y el total de vacunas aplicadas, con grandes noticias en todo el país, es de 23.608.836. Se están vacunando a mayores de 30 años en la provincia de Buenos Aires. Se están realizando estudios muy interesantes también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de combinación de vacunas. De todo eso vamos a hablar y vamos a seguir haciéndolo durante las próximas jornadas. ¿Cómo les va? Ya estamos listos porque empieza un nuevo encuentro. Como siempre, un jueves que tiene sabor a viernes probablemente, pero en definitiva el compromiso siempre es el mismo, el poder acercarles información fidedigna, confiable, que les permita tomar decisiones que justamente nos den la posibilidad de lograr ese bienestar. Pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro WhatsApp 011-3545-6043, que les recomiendo usen ahora porque vamos a tener una entrevista fantástica. Y vamos a hablar de las secuelas del COVID. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Con alguien que sabe muchísimo, el doctor Ismael Calandri, del Instituto Fleni, que está ya con nosotros. Ismael, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buena mañana para todos. Bueno, muchas gracias a vos, porque la verdad es que muchas veces hablamos de la prevención, de los cuidados, de los contagios, pero poco se habla y poco se tiene en cuenta. ¿Qué sucede después que superó el COVID? Hablábamos más de 4 millones de personas que lo han superado y que muchas veces se ignora la importancia de los controles post-COVID y de esas secuelas que quedan. Sí, es importante destacar que se están viendo a lo largo del mundo y se están reportando cada vez más pacientes que sufren síntomas neurológicos y síntomas que se llaman neuropsiquiátricos post-COVID. Entre esos, los más comunes son el trastorno del ánimo. Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, el trastorno del ánimo, que es algo que... No. Te escuchamos perfecto, Ismael. El trastorno del ánimo es algo que es un excelente planteo que nos acercás y que no siempre se tiene un diagnóstico a tiempo, oportuno. No sé si vos me escuchás, pero... ¿Hola? Es muy interesante. Sí, yo te escucho perfecto, Ismael. Perdón, tuvimos un lapsus. Ningún problema. Ningún problema. Estabas hablándonos de algo muy importante que es el trastorno del ánimo, que es una secuela habitual en el COVID. ¿De qué se trata? Sí, la verdad es que una de las cosas que más se está viendo, digamos, en las cortes más grandes, hay por lo menos cerca de un 30% de sujetos que reportan dificultades cognitivas o trastornos del ánimo. Estos trastornos del ánimo fundamentalmente son trastornos de ansiedad, incluso algunos han sido vinculados como muy similar a un trastorno de estrés postraumático después del evento, y por el otro lado está este conjunto de dificultades cognitivas que han recibido distintos nombres, como por ejemplo la niebla mental, donde los pacientes tienen algunas dificultades, fundamentalmente en un grupo de funciones que se llaman funciones ejecutivas, que son las funciones que nos permiten operar y hacer muchas tareas al mismo tiempo y llevar seguimiento de todas esas. Los pacientes se sienten lentos, torpes y con algunas dificultades para el multitasking, las muchas tareas al mismo tiempo. Claro. Ahora, mi pregunta es la siguiente, dos. Una, ¿eso es posible si se detecta de manera precoz, poder tener una evolución favorable en el tiempo? Bueno, creo que lo primero que hay que tomar en cuenta con respecto a esto de la evolución es que es una entidad nueva y que no conocemos, y entonces predecir su evolución es un poco difícil. Lo que estamos viendo es que con el paso de los días después de la recuperación, la mayoría de los pacientes empiezan a sentirse paulatinamente mejor. Tenemos algunas estrategias de emergencia que hemos instaurado para tratar de apoyar a estos pacientes, como son la rehabilitación cognitiva, que en ese sentido, mientras antes empiece, uno espera que sea mejor. Por supuesto, estas estrategias todavía hoy no han sido probadas su efectividad, porque bueno, son muy recientes y realmente vamos a tener que esperar a ver qué pasa. Y tiene que ver con el nivel, digamos, de desarrollo de la COVID, es decir, hay mucha gente que es asintomática o que tiene un tránsito de la enfermedad bastante leve.
de todas maneras hay que hacer un control, porque a veces el control se hace solo si fue una forma grave en la que transitaron el COVID. En el caso de que haya sido leve, ¿esto también puede impactar? Bien, esto es muy importante advertirlo, que una de las cosas que estamos viendo es que esto no solo afecta a los pacientes con un compromiso grave, con muchos días de terapia, lo cual podría ser esperable incluso en otras enfermedades, sino que también se da en pacientes con formas muy leves. La recomendación desde ese sentido es que el paciente guíe su consulta basado en los síntomas. Si sienten que estos cambios están presentes, una consulta es una situación que como único efecto adverso consume tiempo. Entonces, preguntarle al profesional, evaluemos realmente cuál es la magnitud de esto, y eso nos va a permitir encarar un diagnóstico oportuno y un tratamiento, ¿no? Claro, el primer gran paso a seguir es hacer la consulta siempre con el médico, con el profesional Totalmente. médico, que nos puede orientar a encontrar esa respuesta, ¿no? O a descartar esa posibilidad en el caso de que no sea nada. Exactamente. Una cosa que no hay que perder de vista también es que estamos inmersos en una situación de donde los trastornos del ánimo pueden ser por el COVID o por toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Claro. Y que existe un juego una relación muy estrecha entre estas funciones ejecutivas y los trastornos del ánimo per se. Entonces puede ser que para, digamos, diluir un poco la situación, no sabemos si realmente esto puede ser porque el virus está invadiendo el sistema nervioso central, que ha demostrado tener esa capacidad. Puede ser porque está infectando las neuronas, no lo sabemos, pero también puede ser por toda esta situación anímica que la pandemia, la crisis económica, social, claro, que todo esto implica, nos impacta. Sostenida en el tiempo, claramente es una instancia que hay que estar absolutamente atentos. No es que duró un mes. Hay consultas, exacto, Ismael, para vos, que nos llegan desde los televidentes. Vamos a tratar de darles espacio a la mayor que podamos. Ignacio de Flores dice, si estoy vacunado y me contagio COVID, ¿puedo tener también secuelas importantes de COVID? Ignacio, esa es una pregunta que hoy no sabemos contestar, pero sí podemos descomponer en algunas situaciones. La primera es que si estás vacunado y te contagias, el COVID tiende a ser más leve. La segunda, las secuelas estas, como dijimos, todavía tenemos que establecer realmente qué rol juega el virus en esto, pero si esto es por el impacto de la infección y la vacuna demuestra que el impacto de la infección es menor, deberías tener menos chances, aunque eso no esté demostrado. No está demostrado y hay que estar atentos de todas maneras y hacer la consulta con el médico. Jorge de Olivos dice, me vacuné el 23 de julio, me dijeron que podía tener sueño entre otros síntomas, pero sigo con mucho sueño. ¿Debería consultar a un médico? 23 de julio. Sí, la verdad es que junio. sí. Junio, ahí me dicen de producción es junio, porque estamos, si no estaríamos adelantados en el tiempo. La verdad es que estos síntomas generalmente post-vacinales están referidos a las primeras 48 horas después de una vacunación. Si seguís teniendo un síntoma persistente, yo consultaría porque puede ser que sea la vacuna, puede ser cualquier otra cosa y que coincidieron con la vacuna. Mira, qué importante esto, ¿no? Me da pie para consultarte lo siguiente, porque no todo es COVID y porque más allá de las circunstancias del COVID hay otras cuestiones que siguen sucediendo, ¿no? Y que tienen que ver con nuestra salud integral, ¿no? Totalmente. Pensemos que esta pandemia vino en una situación del país, pero de la humanidad en general, donde los sistemas de salud ya estaban a tope dando cuenta de un montón de enfermedades crónicas. Haber desplazado todo esto hacia el COVID implica que muchas de las patologías de todos los días están desatendidas por nosotros los médicos, porque puede ser que estemos sobrepasados en el sistema, pero también por los pacientes. Que exacto, todo, ¿no? En la actualidad todo es por después de la pandemia. Y los controles clínicos, los controles médicos habituales sobre los factores de riesgo es algo que no tenemos que suspender. Totalmente de acuerdo, Ismael. Julieta de Martínez dice, ¿qué es la enfermedad de Guillain-Barré? Julieta, la enfermedad de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune que afecta fundamentalmente a los nervios, que genera desmielinización de los nervios. Es una enfermedad que llamamos monofásica, tiene una fase aguda y empieza a resolverse paulatinamente. Al afectar los nervios puede dar síntomas sensitivos, parestesias, hormigueo, falta de sensibilidad y síntomas motores que pueden ser de leves a debilidad a graves como insuficiencia respiratoria en algunos casos. Es una enfermedad muy frecuente, se da en muchas condiciones
pero básicamente generalmente se da en infecciones y en algunas otras alternativas que despiertan la autoinmunidad. Antes de todo esto la veíamos muy relacionada con algunas infecciones bacterianas y virales estacionales, y hoy día se cree que podría estar aumentada un poquito por la incidencia del síndrome por el COVID. Pero claro, en líneas generales su incidencia ya era alta, no es que estamos ya era alta, y bueno, claro, ahora obviamente lo que hace es quizás tener se potencia un poco más. Ismael, un placer, y me gustaría en algún momento retomar con vos una charla, como neurólogo que sos, sobre las enfermedades autoinmunes, que en la última década en el mundo se han incrementado de una manera impactante, y seguramente hay mucho que tenés para compartir con nosotros. Cómo no, encantado, muchas gracias. Bueno, Ismael, un abrazo, muchísimas gracias a vos. Chau, cuídense. Hacemos una brevísima pausa y cuidémonos, como dice Ismael. Enseguida volvemos, el segundo bloque imperdible. Bueno, Deporte y Salud es un segmento que amamos y que tenemos a nuestro querido Juan Ballestero, que siempre nos trae historias de vida, de ejemplo, de superación. Juan, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Nati, qué gusto saludarte, estar en contacto contigo y con toda la audiencia nuevamente. Hoy sabés, por supuesto que se vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Que en la televisión pública. Por supuesto. Y lo vamos a ver acá en nuestra querida pantalla. Bueno, por supuesto. Por supuesto. Desde el 23 de julio, los Juegos Olímpicos convencionales. Una vez terminados ellos, los Juegos Paralímpicos los vamos a compartir también en la pantalla de Deporte TV, en una Tokio que se prepara para un evento espectacular en estado de emergencia por el COVID, lo que pone en riesgo la posibilidad de que los estadios alberguen espectadores. Toda una incógnita de cara al comienzo de estos Juegos. Y hoy, alrededor de los Juegos Paralímpicos, vamos a conocer la historia de Antonella Ruiz Díaz, atleta desde hace poquito. Pero quiero que veas la presentación y seguramente después vamos a conversar con ella. Fabuloso. Dicen que la vida en determinadas circunstancias te puede cambiar en un minuto. Que lo cuente nuestra invitada del día, Antonella Ruiz Díaz, que un día de 2017 estaba jugando al básquetbol y de repente se convirtió en una experta atleta lanzadora de bala y disco. Un entrenador con ojo experto como Gustavo Briozzo le aconsejó que lo acompañara a una competencia atlética. Antonella pensó que iba a correr, pero de repente supo que su destino eran los lanzamientos. Solo esa actividad estaba disponible en su categoría y su vida cambió para siempre. Doble medallista panamericana en una actuación memorable en Lima 2019 y subcampeona mundial el mismo año en Dubái, la ubican como una candidata top en los Juegos de Tokio que ya se vienen. Nacida en Gualeguaychú y con los sueños a diario en cada entrenamiento en el CENAR, hoy conocemos la historia de Antonella Ruiz Díaz. Bienvenida, lanzadora. Desde Gualeguaychú y para todo el país, el mundo, Tokio y todo la tenemos a ella, Antonella Ruiz Díaz. ¿Cómo te va, Anto? Muy buenos días. Hola, ¿cómo andás, Juan y Nati? Muchas gracias por tenerme en cuenta y qué lindo volver a escuchar mi historia, es como emocionante. Y sí, claro. Juan, vos que la conocés más, contanos por dónde y cómo viene, ¿no? Este entrenamiento, este vínculo, ¿cómo es que se descubren? Primero, hola querida Antonella, primero agradecerte por atrasar un poquito tu entrenamiento diario, que el entrenador lo permitió, dejar a los Juegos de Tokio que ya se vienen. Antonella es una especialista, atleta de lanzamiento de disco, lanzamiento de bala, en talla baja, y ahí la vemos en Tokio, en Tokio la vamos a ver en instantes, ¿no? En unos días, ahí la vemos en Lima, donde la descubrimos realmente en los últimos Juegos Panamericanos. Y contanos esta historia que yo anunciaba, ¿no, Anto? De un día jugabas al básquetbol, al otro día te dijeron, acompáñame a la prueba a ver qué pasa, y de repente estás en Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos. ¿Cómo se vive todo esto? Sí, fue muy loco todo porque yo estudiaba el profesorado de Educación Física en Gualeguay, en Entre Ríos,
Y bueno, el profesor Gustavo Brioso, como comentaban en el video, me vio jugando al básquet y dijo, esta tiene que estar allá en el CENAR. Así que bueno, no sabía cómo iba a reaccionar yo, porque claro, todas las personas somos diferentes. Pero bueno, cuando tardó como un año más o menos en contactarme porque no se animaba, y cuando lo hizo, enseguida yo le dije que sí. La propuesta de él fue acompañar, ir a un viaje que fue en Chaco, mi primer viaje del 2017, ir como acompañante de Trinidad Coppola, que es categoría 11, que es ciega, y enseguida le dije que sí. Y bueno, un rato antes de mi prueba me dice, bueno, ahora te toca competir a vos. Bueno, le digo yo, ¿qué tengo que hacer? Pensando que iba a correr. Y me dice, no, te toca hacer lanzamiento, es lo que hay en tu categoría. Y yo nunca había agarrado, o sea, lo vi muy por arriba en la facultad, pero bueno, nunca me había puesto a hacer ese deporte en sí. Así que el profesor enseguida profesor Bernardo Pignataro, me mostró cómo era la bala y más o menos cómo se lanzaba 5 minutos antes de entrar a la cámara de llamada. Y entré y bueno, parece que les gustó cómo me defendía adentro. Y enseguida me llamaron los profesores de la selección para si quería ir a hacer las concentraciones con ellos de a poco. Y bueno, Anto, y ahí empieza una historia que, bueno, ahora por suerte tiene que ver con representar los colores de la Argentina, de tu país. Pero, ¿cómo es que vos vinculás el deporte con la salud? ¿Frente a qué situación personal vos finalmente tomás el camino del deporte como un tránsito quizás de bienestar, de salud física y mental, ¿no? Bueno, yo desde que soy chica siempre hice deportes, vengo de una familia deportista. Así que bueno, agradecerle a ellos porque es la verdad que la vida para mí sin el deporte no sé qué sería. Así que bueno, se me dio la posibilidad esta de poder representar al país, que es lo más loco que te puede pasar, y la verdad que lo disfruto porque amo lo que hago y amo hacer deportes. Juan. Vos sabés, Nati, que pensaba en la historia de Antonella, que como decíamos en la presentación, compite en las disciplinas de talla baja, y uno piensa en el básquetbol, ¿no, Anto? Que se presume, ¿no? Aunque cada vez un poquito menos a nivel convencional, es para gente alta, ¿no? Y de repente vos ahí estabas haciendo tu deporte y ahora competís en el máximo nivel. El deporte, como te decía Nati en la pregunta anterior, ¿en qué te ayudó a vos para mejorar, si se quiere, si es la palabra, tu condición de vida? En el sentido de que, bueno, vos tenías que hacer una actividad como el básquetbol en una categoría de talla baja. No entendí la pregunta, perdón. No, te decía que, por ejemplo, ¿en qué te ayudó el deporte, ¿sí? Para mejorar tu condición de vida, en el caso de que haya sido así? Digamos, vos, vos competís en las disciplinas de talla baja. En el básquetbol, que se presume que es para gente alta, ¿cómo te desempeñabas y cómo hacías para mejorar, si se quiere, tu autoestima? ¿Cómo superaste ese prejuicio, Anto, que era, o sea, el básquet sinónimo de altura? En tu caso no tenés la altura, pero tenés la potencia, el compromiso, quizás. Uh-huh. Sí. No, yo, como te decía, desde chica creo que de los 5 años que juego, y bueno, gracias yo creo que a mis compañeras y a mis profesores, nunca pude sentir ese prejuicio. O sea, yo iba, jugaba y era una más del equipo, y bueno, la mayoría de las veces era titular, entraba y bueno, mi puesto era de base, así que tampoco influía tanto, no iba a estar abajo del aro agarrando un rebote tampoco. Tenías que encontrar tu lugar, como en la vida misma, Anto, de eso se trata, ir encontrando el lugar, los desafíos y la posibilidad de visibilizar ese sueño que hoy se transformó a través de otro deporte, pero que tiene que ver con tu compromiso, justamente, con el deporte. ¿Sos de Igualeguay o de Gualeguaychú? No, de Gualeguaychú. Ah, perfecto, porque si hacemos ahí una confusión, te imaginas, no podés volver a Entre Ríos, no podés volver. Le mandamos un beso, como decía Juan, a tu entrenador que te dio un ratito, y todo el orgullo y todo el éxito te deseamos acá
para lo que se viene, ¿no? Esta experiencia en Tokio que seguramente va a ser inolvidable. Un abrazo, Antonella Ruiz Díaz, y Juan, siempre muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, nada, vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda para poder dejar a la Argentina arriba de todo. Vamos, Santo, en vos confiamos. Chau. Cuídate a los pacientes cardiológicos atentos para la final del sábado contra Brasil. Por favor, imagínate. Para alquilar balcones, acá estaremos en la pantalla también de la televisión pública para compartir la final Argentina-Brasil, chicos, fantástico. Les mando un abrazo a los dos. Gracias. Y si tenemos que hablar de cuidarnos, es muy importante que nosotros, las noticias en general es como que nos alertan de ciertas circunstancias. Ustedes saben que durante el invierno uno prende la estufa, uno tiene una calefacción distinta cada uno en su hogar, intenta lograr ese clima y el monóxido de carbono se transforma en un peligro real, contundente. Es invisible como la COVID, ¿no? Valga esta comparación, pero está presente y es letal el monóxido de carbono. Por eso es tan importante tener en cuenta cómo impacta en nuestra salud y cuáles son esos cuidados que son domésticos y que tenemos que tener muy en cuenta. Estamos en contacto con Tomás Gabrieli, que es médico justamente especialista en clínica médica y en toxicología del Posadas. ¿Cómo te va, Tomás? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están ahí en el estudio? Bien, muy bien. Y vos en ese mítico lugar de nuestro querido Hospital Posadas, que simboliza tanto para la salud pública argentina. Hablando de monóxido de carbono, ¿cuáles son las cuestiones importantes a tener en cuenta en lo físico, en principio, esa sintomatología que uno tiene que estar alerta porque a lo mejor te advierte de un problema, ¿no? Exactamente. Bueno, en principio, tal como vos lo decías, el monóxido de carbono es un asesino silencioso, ¿sí? También se lo llama el gran simulador. ¿Y por qué se lo llama así? Bueno, justamente porque los síntomas que genera son síntomas muy inespecíficos, ¿sí? Dentro de los síntomas que produce están las cefaleas, es decir, el dolor de cabeza, las náuseas y los vómitos, y la debilidad en las piernas. ¿Sí? Esa es lo que llama la tríada característica y lo más habitual que nosotros vemos. Pero también puede producir síntomas más graves, ¿sí? Como convulsiones, pérdida de conciencia y hasta infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Por eso es muy importante tenerlo siempre presente. Sí, tener presente la seguridad en los artefactos domésticos que tienen gas, de tener siempre una ventilación abierta, eso siempre es muy importante. Tenemos preguntas para compartir con vos, Tomás, de nuestros televidentes. Vamos con la primera pregunta, a ver cuál es. Intentamos siempre vehiculizar esas consultas a través de nuestra línea directa de WhatsApp, que es lo más importante para poder encontrar respuestas confiables. Candela de Moreno dice: ¿cómo me doy cuenta que una estufa me está dando mal, o me está haciendo mal, o están dando mal? Entiendo que dice acá, están dando mal. Perfecto. Bueno, es muy interesante esa pregunta porque a veces nos la realizan. Se dice habitualmente que el color de la llama puede ser uno de los, de alguna manera, uno de los principales signos para poder identificar el monóxido de carbono. Cuando de alguna manera se colorea de un amarillo o naranja, uno puede pensar que puede haber una pérdida de monóxido de carbono, pero digamos, lo más importante es, por un lado, la sintomatología, siempre hacerlo revisar por un gasista matriculado y tener en cuenta que el monóxido de carbono es un gas que no tiene color, no tiene olor y no es irritante, ¿sí? Por eso es tan peligroso. Y además tiene una particularidad, y es que es más liviano que el aire, por lo tanto, siempre tiende a irse hacia las zonas superiores. Por ejemplo, si uno está en una casa de 2 pisos, el monóxido de carbono tenderá a irse hacia la parte de arriba. Incluso dentro de una habitación, si por ejemplo es una cama cucheta, quizás la persona que esté durmiendo en la parte superior tenga mayor sintomatología, ¿sí? Bien, clarísimo. Próxima pregunta. Carla de Escobar dice: mi llama es azul, pero sobre la parte superior tiene un poco de naranja. ¿Me tengo que preocupar? Bueno, lo que decías recién. Es lo de recién, siempre hacer revisar todo por un gasista matriculado, eso es fundamental, ¿sí? No por cualquier persona, sino que esté matriculado. Exacto. Claro, ante la duda la consulta. Bien, hay otra consulta más, a ver si podemos compartirla, que tiene que ver también con lo que estamos hablando, monóxido de carbono. Sofía de Rosario dice: dejando una ventana abierta, ¿estoy fuera de peligro?
A ver, es una recomendación, ¿sí? Que las ventanas estén abiertas por lo menos 5 centímetros, pero eso no es de alguna manera sinónimo de que uno no pueda llegar a tener sintomatología, ¿sí? Claro. Digamos, eso hay que siempre aclararlo. De alguna manera uno ayuda porque ¿cuál es la situación? El monóxido de carbono se produce por un proceso que se llama combustión incompleta de productos carbonados. Lo bajo un poco a tierra. Básicamente el monóxido de carbono se produce cuando hay poca cantidad de oxígeno en el ambiente, ¿sí? Y nosotros estamos con con una estufa, con un brasero, ¿sí? Con una salamandra, o incluso cuando encendemos el auto adentro del garage, ¿sí? Que es algo también habitual, o en los incendios, ¿sí? Hemos tenido casos incluso de múltiples víctimas, ya sea por incendios o por grupos electrógenos también. Sí, hubo un caso muy conocido en Moreno hace unos años donde más de 20 personas se intoxicaron por encender el grupo electrógeno dentro de un sitio cerrado, ¿sí? Entonces el tema de la ventana es muy importante, pero bueno, no quiere decir que uno no se pueda intoxicar, ¿sí? Lo mismo vale para las estufas. Pero te ayuda a que por ahí tengas la chance de reaccionar, que es lo importante, ¿no? Tener el tiempo. Bueno, Tomás, un abrazo para vos, muchas gracias, y para todos tus compañeros del Posadas, que siempre valoramos tantísimo su trabajo cotidiano en la primera línea de acción. Chau, hasta luego. Por favor, muchas gracias por la difusión. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Y con Tomás, Gabriel, hablando de monóxido de carbono, fíjense, contrólenlo, nos vamos despidiendo. Recuerden que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente nos va a permitir transformar la realidad. Así que, por favor, cuídense. Mañana a las 9 nos volvemos a encontrar aquí en nuestra querida pantalla de la televisión pública argentina. Chao. Deja que ruede como el aire entre las hojas. Todo es oro, todo es sal.